El efecto Salta. Efecto Salta. Y el secreto de los países exitosos. Rodeado de... Ah, mira, el secreto. Hay un secreto y hay que conocerlo entonces. Bueno, nosotros vamos a hablar del secreto de los países exitosos más bien en el segundo bloque. Bien, o sea, en el segundo bloque, o sea, la segunda parte de la columna. Sí, bien. Sí. Sí, Aurelio. Sí. Te escucho. El efecto Salta es un modo o una expresión que estoy tomando de un ejemplar del ámbito financiero del día miércoles 15, o sea, 3 días después de las elecciones salteñas, que como se sabe le dieron un triunfo muy contundente al Frente para la Victoria. Urtubey, que era el candidato a gobernador en las PASO salteñas, estuvo en el orden del 47% y el segundo candidato en el orden del 33%. O sea, un resultado muy claro, muy definitorio, y que según los encuestadores y los que siguen los procesos electorales no estaría indicando solamente un fenómeno local, sino que de alguna manera sirve como índice de lo que está, de las corrientes de opinión electoral que están gestándose en el país. Entonces, haciéndose eco de esta situación, el ámbito financiero del día 15, digamos, titula una nota escrita por Ignacio Olivera Doll, el efecto Salta golpea a bancos y energéticas. Nos enteramos por esa columna de que si bien no hubo una reacción dramática, pero sí fue acusado en el mundo de las acciones, en el mundo de las cotizaciones de bolsa, como una especie de señal de alerta y digamos de generador de una actitud más pesimista de las que aparentemente tenía los núcleos de poder económico concentrado hasta ese momento. Acá hemos estado hablando hace 15 días de cómo se posiciona el establishment ante las elecciones próximas. Hablo en este caso de las elecciones nacionales, de las elecciones de octubre de renovación presidencial. Y el propósito que tuvimos en aquella oportunidad y en esta es sobre todo hacer un intento de poner en claro cuáles son las conductas y actitudes de nuestro empresariado, y particularmente del empresariado ligado a las actividades urbanas, o sea, del empresario industrial. Pues ya sabemos que en el caso de los pools de siembra, digamos, el odio hacia lo que ha representado en el país el kirchnerismo es un odio recalcitrante, fundado en la pretensión de que no se les toque la renta, es decir, de recibir íntegramente la renta agraria aun cuando el resto del país se hunda, porque en definitiva lo que esta gente pretende como su ideal, digamos, económico, es que los argentinos paguemos los alimentos a precio internacional, que ellos reciban digamos, íntegramente la renta agraria, que en realidad es algo que no han creado, sino que es fruto de las condiciones particularmente fértiles de la pampa, de la llanura pampeana, y que, bueno, el resto del país
viva, digamos, en las condiciones miserables en que pueda. En realidad lo único que les interesa es su mezquino interés de clase. Pero es mucho más sorprendente que en el mundo industrial, en el mundo urbano, en el mundo, digamos, que se desarrolla alrededor de las ciudades, nos encontremos con fenómenos como uno del cual da cuenta en una nota económica hace muy poquito La Voz del Interior. El domingo 5 aparece una nota que da cuenta de los resultados de una encuesta en el mundo empresarial. Sí. Que tiene cifras que son muy curiosas por lo contradictoria que es la realidad que están viviendo los empresarios con sus opiniones políticas. Y esa contradicción surge de sus propias respuestas, no de datos introducidos por un tercero, por alguien que esté mirando desde afuera del mundo empresarial de la realidad, sino por ellos mismos, porque ellos mismos responden, por ejemplo, sí, que tienen una previsión en cuanto a la actividad, a cómo evolucionará la actividad de la empresa. Hay un 53,2 que dice que se mantendrá igual que en el 2014. Un 33% habla de que crecerá. O sea, en términos generales, la opinión sobre cómo le van a ir los negocios en el 2015 representa un optimismo de un 86%. Ah, mira. Sí, porque solamente el 13,5 cree que la empresa sufrirá una caída de ventas y de producción. ¿Qué porcentaje dijiste, Aurelio? ¿Cuánto? ¿El 13? Solamente el 13 es pesimista. El 13,5 es pesimista. Sobre este año. Sí. Cuando le preguntan sobre los planteles de empleados, que sabemos que es un índice también muy elocuente, digamos, de la marcha de la actividad, un 74% dice que mantendrá los planteles sin hacer cesantías. Un 20,5% piensa en tomar nuevos empleados. O sea, tenemos entre los que van a mantener el plantel y los que van a tomar empleados, tenemos un 84%. Y solamente un 5,4% piensan que va a tener que reducir el número de empleados. La verdad que es un cuadro muy bueno. Muy alentador, porque es un porcentaje altísimo, Aurelio. Exactamente. Y es evidente para cualquier observador imparcial en el cuadro en que está en este momento el mundo, de que eso es fruto de una política económica, que es la política económica de este gobierno. Claro, sin duda, sí. Ahora, cuando el mismo encuestador les pregunta a quiénes van a votar, un 77% dice que va a votar a Macri. Claro, mira. De ellos, el 77% vota Macri. Esos mismos empresarios, a los que les va muy bien, a los que les va muy bien, un 77% dice que quiere votar a Macri. Sí. Un 8%, es una encuesta en Córdoba, ¿no? Un 8% votaría de la Sota para presidente. Un 7,3% a Sanz. Un 3,6% a Massa. Y solamente un 3,8% votaría candidato del Frente para la Victoria. Claro. O sea, prácticamente si el mundo empresario fuera el que vota, el Frente para la Victoria tendría una minoría insignificante. Claro. Ahora, esto nos da a entender con toda claridad que hay una especie de barbarie política en el mundo empresario, de incapacidad para advertir dónde están, no ya los intereses del país, dónde están sus propios intereses. Claro. Que es una cosa realmente muy notable, que muestra cómo el mundo empresario
moderno, digamos así, por decir así, de la Argentina, sí, lo que no está ligado a la economía agroexportadora tradicional, no obstante, está tan influido en lo doctrinario y en lo ideológico por el mundo oligárquico imperialista que opina contra sí mismo. Claro. Querría poner en el gobierno a los que lo van a joder. Y cuando ocurre, por eso hablamos del efecto Salta, cuando ocurre en algún punto, como es el caso de Salta, que hay una señal de que las ilusiones que se están haciendo acerca de que va a haber a partir de diciembre un gobierno neoliberal, muestran sí, que son, digamos, una experiencia como la de Salta, muestra que son expectativas las que tienen ellos, sí, poco consistentes, se deprimen y bajan las acciones. Y además empiezan a reaccionar sus usinas de rumores y de formulación de ideas y de poder para tratar de hacer lo posible para que lo de Salta no se repita en otros lugares del país y que, digamos, lo que vieron en algún momento, por ejemplo, el momento más crítico de la muerte de Nisman, como la esperanza de que este gobierno caiga o al menos se vaya a fin de año, tratan de, cuando aparece un síntoma como lo de Salta, tratan de volver a la ofensiva. La nota de Dole sí, en el ámbito financiero, además de señalar una baja de acciones, dice que es muy probable que esta situación de Salta sí, haga subir el dólar paralelo. claro, Que yo diría que el radio escucha sí, piense qué relación puede haber entre un resultado electoral adverso y que suba el dólar paralelo. el dólar ilegal, El dólar ilegal. En sí, criollo, esto significa que dado que lo de Salta muestra que toda la dosis claro, de desestabilización que han llevado a cabo en estos meses no ha sido suficiente, o que no ha sido suficiente, entonces hay que incrementarla, claro, hay que volver a hacer una oficina sobre el dólar, hay claro, que volver a tratar de crear cabos económicos, un volver a empezar, ¿no?, con todas estas y hay que insistir artimañas. además con la doctrina de que esto no anda bien. Después voy a explicar en la segunda parte de la columna con más detalle por qué, por ejemplo, para tres economistas neoliberales, que son Broda, Esper sí, y Melconian, el plan de Kicillof, el plan económico que está desarrollando, el ministro con cosas de Economía, como el plan 12 cuotas, sí, sí, todas las cosas que están manteniendo la demanda en el país y reactivando la producción enormemente, reactivando la producción, sí, y sosteniéndola, para estos economistas es un plan perverso, porque puede atraerles votos en las próximas elecciones. Claro, pero para ellos, ¿no?, que tienen otro plan, para nosotros les debe resultar ellos perverso. Plan. Y este plan claro, es un plan perverso porque, según su punto de vista, está introduciendo parches a una situación que, según el punto de vista de ellos, debe ser corregida con un ajuste neoliberal. Está introduciendo parches, está postergando una supuesta catástrofe, y entonces le va a dar al kirchnerismo resultados electorales. Y esto lo contraponen a lo que sería un plan serio que imite a lo que ellos llaman los países exitosos. claro, Yo tomo el guante, que significa esa especie de desafío intelectual de plantear que hay países exitosos a los cuales debemos imitar, para que en la segunda parte de la columna desarrollamos el problema de cuál es el secreto de los países exitosos, cuál es el verdadero secreto de los países exitosos a los cuales estos señores no hacen ninguna referencia jamás. ¿el interrogante?
El interrogante es este, ¿cuál es el secreto de los países exitosos? ¿Cuál es el secreto? Ahí lo tenés, pensalo. ¿Y vos qué pensás? No, te propongo que vayamos a la música y luego retornás dentro de unos minutos para cerrar la columna. ¿Te parece, ¿Cómo no? Aurelio? Bueno, nos vamos a la música con Lisandro Aristimuño. Se lo dedicamos muy especialmente a Laura y a Briana, que han venido a visitarnos, y ya volvemos. Ya estamos con Aurelio Argañarás, retomando la segunda parte de su columna política que trajo para compartir con nosotros en este sábado. Y había planteado un interrogante, Aurelio. Y yo estoy todo oídos, te digo, Aurelio. ¿Cómo? Soy todo oídos, bueno, porque hay cosas que realmente uno las encuentra como inexplicables, ¿no? Bueno, a mí la semana pasada creo que estuvimos hablando del discurso de Manuel Tagle. Sí, sí. Y bueno, y a mí se me olvidó, digamos, entre las cosas no se puede decir todo lo que uno querría decir. Sí. Que una frase de Manuel Tagle acerca de lo, digamos, de lo que sería un discurso viejo, ¿no? Sí. Con Tagle, como tantos otros neoliberales, trata de presentar digamos, el discurso o el programa, digamos, que coloca al Estado en una situación de centralidad, digamos, y que coloca al consumo popular en un lugar de centralidad dentro del manejo de la economía y demás, como ideas antiguas. Claro. Ellos sí. serían la novedad. Claro. Pero resulta ser que la nota de Tagle, comienza con una cita de Churchill. Ahora, Churchill no es precisamente la novedad. Claro, atrasa. Claro. Y en realidad Churchill, en cierto modo, hasta se podría decir que es anterior a los planteos sí. que surgieron a partir de la crisis del 30 como modos de renovar la teoría económica y de no abandonar las creencias del laissez-faire que habían fracasado estrepitosamente y llevaban al mundo a una situación de caos absoluto, en primer lugar en los propios centros del poder económico mundial como en Estados Unidos. Las fotos de los parados en Estados Unidos son clásicas ya. Bueno, en realidad yo hablaba de la barbarie intelectual, ¿no? Política, intelectual, ideológica, que expresan estas contradicciones de nuestros empresarios que por un lado confiesan en las consultas ante los encuestadores que les va bien y por otro lado quieren que esta política claro. ha sido la que ha hecho que les vaya bien, abandone la escena y en un 77% quieren votar por Macri. Claro. Que los va a fundir de nuevo. Claro. Los va a fundir de nuevo, por lo menos a una parte sustancial de ese empresariado. ¿Y uno puede considerar que están dispuestos a inmolarse en pro de su ideología? Yo no sé si la palabra es inmolarse. En realidad, cuando a un obrero le va mal es porque está desocupado y no tiene que darle de comer a su familia. Cuando a un empresario le va mal claro. es porque no está ganando lo suficiente. Y cuando las empresas quiebran, normalmente los empresarios quedan ricos. Claro, como los bancos. Contables, sí. Los asesores contables, impositivos, digamos, le dicen, loco, entrega la empresa, digamos, presentate en convocatoria de acreedores en quiebra y prepara para sacar de ahí todo lo que pueda para que no te lo lleven los acreedores. Como sucede. Un balance. Claro. Entonces, lo de inmolarse es excesivo, pero no contradice que pueda ser ese en alguna medida el resultado, porque si
si la vida social estuviera determinada y las ideas que cada uno de los sectores de la sociedad estuviera firmemente ligada y determinada por sus intereses, sí. Creo que las pugnas sociales se hubieran terminado hace mucho tiempo. Porque, por ejemplo, la clase media, que se ha inmolado muchas veces en nombre de sus ilusiones, ahí está, es socia de la oligarquía en la Argentina, no lo hubiera hecho nunca. Claro, si hubiera sabido lo que significaba. Claro, lo que pasa es que el ciudadano, digamos, aislado, que es el ideal en realidad de la sociedad capitalista moderna, digamos que el poder económico concentra el poder y el ciudadano es un ciudadano aislado, es un ciudadano en lo posible sin sindicatos, en lo posible sin, digamos, que está colocado en una igualdad teórica con el burgués, pero en realidad el burgués, como tiene poder económico, en esa igualdad teórica lo va a victimar 80 veces. En realidad, las ilusiones o las falsas creencias juegan un papel de una gran significación en la vida social. Y los empresarios, por ejemplo, hay un caso histórico, los empresarios que habían construido sus fábricas bajo el gobierno de Perón, por una política de protección económica y de permitirles crear las condiciones en las cuales podían competir con alguna posibilidad de éxito contra las industrias de los países que habían llegado antes a la revolución industrial, no veían ese aspecto del peronismo, sino toda la mirada la ponían en el hecho de que el delegado o gremial les podía discutir de igual a igual. Eso les parecía una cosa atroz, una subversión del orden social, algo que era absolutamente insoportable y que tenía un culpable que se llamaba Perón. Claro. Entonces, digamos, yo me acuerdo, porque me tocó además ser empleado de una constructora importante durante los años del proceso, y esa situación laboral me permitió estar en contacto con muchos empresarios de Córdoba. Los argumentos con que se entusiasmaban cuando entraban a la Argentina por la política de Martínez de Hoz, a raudales, televisores, radios, automóviles y demás. La respuesta insólita era, por ejemplo, que el ingreso de los Toyota en el mercado nacional iba a llevar a las fábricas de automóviles argentinas a que mejoraran la calidad y los precios de sus autos. Entonces, cuando uno les decía, yo me acuerdo que yo les decía, pero la Toyota está haciendo 6 millones de autos por año y la Renault hace 45.000, tipos lo miraban a uno como diciendo, este me está queriendo pinchar el globo. Claro. O sea, no entendían nada de lo que estaba pasando y estaban felices con el dólar barato, con poder vacacionar en el exterior con 2 mangos. Bueno, entonces, un ejemplo que yo siempre trato de sugerir como lección de lo que fue esa situación, está planteada en una película que se llama Plata Dulce. Bueno, pues esa película hay que verla, los empresarios de la Argentina deberían verla una vez por semana, esa película, para que entendieran cómo funciona la economía de un país dependiente y semicolonial como la Argentina, pero no la ven, y si la ven, no aprenden nada. Entonces, repiten fórmulas año a año, las mismas fórmulas, no se renuevan, como dicen Manuel Tagle que se renueva, sino que repiten los mismos clichés toda la vida. Entonces, uno de los argumentos que han sacado a relucir a raíz de esta cuestión, de que en Salta electoralmente les ha ido mal, y de que evidentemente, como dice Broda, dice Melconian, que es el economista del PRO, después de haber sido el asesor económico de Menem, y Esper, otro neoliberal, es que el plan de Kicillof, yo lo dije, ya lo repito,
es un plan perverso. Es un plan perverso porque está estimulando el consumo y en consecuencia creando condiciones de funcionamiento de la economía y de consumo popular que les van a llevar votos al kirchnerismo. Esa es la voz de alarma. Por ahí pasa la perversidad. Claro. Y además, eso que hace Kicillof es inventar. Y no hay que inventar, dicen Melconian, Broda y Esper. Broda llega a decir que en realidad lo que hay que hacer es un programa fotocopiadora. Hay que fotocopiar lo que hacen los países exitosos. Los países exitosos. Y de allí viene la parte de mi columna donde dice, ¿cuál es el secreto? Entonces yo quiero decir, el secreto de los países exitosos que ellos no nombran. Por ahí dicen es Chile el país exitoso. Déjenme de joder, si Chile es un país exitoso, yo soy Carlos Gardel. Si los países exitosos, los países que podemos tomar como ejemplo de lo exitoso, por supuesto desde un ángulo economicista, culturalmente podemos discutir 10 horas, yo lo he estado escuchando en las columnas anteriores, bueno, podemos discutir 1000 horas, pero en realidad estamos en una era posterior a la revolución industrial y no vamos a volver, y eso es una utopía, pensar en volver a la carreta y al sulky. Digamos, entonces tenemos que explotar las riquezas naturales del planeta de la manera obviamente más racional, más económica, más humana, menos agresiva hacia el medio ambiente, pero la única manera que tendríamos de terminar con el medio ambiente es terminar con la raza humana. Ahí volvería la naturaleza a restablecerse tal como era antes que surgió el hombre. Yo tengo una bióloga, incluso conocida, que me dice, desde el punto de vista del ambiente, lo mejor que podría ocurrir es que desaparezca el hombre. Porque el hombre ha dañado el ambiente, ha vivido dañando el ambiente, incluso se presume que los mayas desaparecieron porque no cuidaron bien el ambiente, en los términos tecnológicos de su época. Bueno, pero ese es otro tema. El tema es que, ¿cuál es el secreto? Los países exitosos, si vamos a hablar en términos de modernidad de los países exitosos, tenemos que hablar de Inglaterra, tenemos que hablar de Estados Unidos, tenemos que hablar de China. Supongo que ningún empresario argentino considera que China no es un país exitoso. Tenemos que hablar de Francia. Bueno, en todos esos casos, uno lo que se encuentra es en los Estados Unidos, en que el norte moderno industrial le ganó la guerra de secesión al sur esclavista y agroexportador. Bueno, acá en la Argentina ganaron los agroexportadores, o sea, ganó el sur esclavista. Inglaterra, para llegar a la modernidad, le cortó la cabeza, Cromwell le cortó la cabeza a Carlos I. O sea, hubo una revolución que terminó con las viejas clases parasitarias que, digamos, dilapidaban la riqueza nacional. Francia concluyó con la nobleza feudal y estableció las bases, después de la Revolución Francesa, para la modernidad. Y en China hubo una gran revolución que creó una situación en la cual el que manda en China es el Estado chino. El que gobierna China, uno puede pensar, porque hay discusiones sobre en qué medida China es capitalista, en qué medida conserva cosas del socialismo, bueno, todo eso se puede discutir horas, pero lo que no está en duda es que China la gobiernan los chinos, y el papel central que tiene el Estado chino. Y estos señores de acá en la Argentina, empezando por los ministros neoliberales, que eso sería de menos, porque los gurúes neoliberales son todos alquilados. En realidad son rentados. Claro, lo lamentable es que opinen eso los empresarios, no estos vendepatrias, digamos, ¿no? Que son todos alumnitos de menor rango de Cavallo y de Roque Fernández. Entonces, el secreto de los países que triunfaron es haber hecho, de distinto modo, pero una revolución en la cual terminaron con las clases parasitarias, terminaron con esto que en la Argentina son los que evaden al exterior millones de dólares a través de bancos extranjeros que les permiten hacerlo. Entonces, ¿qué fotocopiadora? En realidad la fotocopiadora
sería, digamos, agarrar a todos los que en la Argentina, si vamos a tomar en serio el tema de los países exitosos, agarrar a todos los parásitos que han gobernado la Argentina desde hace 200 años, en primer lugar la oligarquía pampeana, la burguesía comercial agroexportadora, importadora porteña y demás, y cortarles la cabeza como se la cortó Cromwell a Carlos I. Ese es el secreto de los países exitosos. Y no tiene nada que ver con las formulitas de estos señores que en todo lo que, en todo lo que piensan, porque incluso lo dicen, es que debemos volver al crédito internacional y debemos volver a permitir que, de acuerdo al artículo cuarto de su estatuto, el Fondo Monetario Internacional nos vuelva a inspeccionar y a decir cómo tenemos que manejar la economía. Que en definitiva, en eso se resume todo su programa, todo el programa de la fotocopiadora. Gracias, Aurelio. Muchas gracias. A decir quién. Bueno, ya estamos con Aurelio.